Buenas noches, ¿cómo están? Bendito sea el nombre de Jesucristo en nuestras vidas, en este lugar y en todo lugar donde de corazón limpio se invoca el nombre de Jesús. Trajo una palabra para compartir sobre un retoño, un gran retoño, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En toda la profecía, en toda la palabra. Vamos a tratar de, como cada vez que tengo la oportunidad de exponer, vamos a tratar de, conforme a la palabra de Dios y la revelación que Dios tenga para darnos en esta noche, poder irnos edificados de manera práctica y útil para nuestra vida. Vamos a leer la palabra y es necesario que cada uno esté atento, de los más jóvenes hasta los más grandes, porque muchas veces uno quiere crecer, ¿no es cierto? Muchas veces tiene uno ganas de crecer y no entiende cómo. Entonces uno dice, por la palabra, básico. Amén. Amén, amén. Repite la gente, ¿no? ¿Y cómo? Porque el crecimiento lo da Dios, obvio. Porque uno siembra y otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Pero el pueblo de Dios sigue estancado, ¿no? No tiene crecimiento, no se le genera nada en su vida. No, una de las parábolas más ricas y lindas para mí, a pesar de todo lo que hay en la palabra de Dios, es la gran parábola para mí, es la parábola de Juan 15, 1, que es la parábola de la vid. Vamos a buscarla, vamos a leerla. Necesito que Leandro se empiece a congregar. Si está viendo por ahí, venía a la iglesia, Leandro. Si no, que venga otro a leer, que pueda leer, por favor, que se acerque a un micrófono y que lea. Pero que cada uno ocupe la parte que tenga que ocupar en el cuerpo, es necesario. Me tocó también exhortar, que es bastante incómodo muchas veces, pero útil para el cuerpo. Vamos a leerlo entero y después lo vamos a ir desglosando. Espero que todos puedan entender que la palabra de Dios es espíritu y que cuando uno la oye con fe, genera grandes cosas en nuestra vida, como ha generado en la vida de muchos de nosotros. Vamos a leer del 1 al 6. 15, del 1 al 6. Bueno, dice así: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Hasta ahí nomás, después vamos a seguir leyendo. Una de las cosas más importantes a la hora de nosotros abordar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, es entender de qué tiempo está hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál era el entorno? ¿Quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando y a quién se dirigía? ¿Quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? ¿Y a quién se dirigía? Entonces, acá vemos muy claro, en la palabra de Dios dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? ¿Quién está hablando? ¿No? Y después dice, y mi padre es el labrador. ¿No es cierto? ¿Quién es el labrador? El Padre. ¿Y quién es la vid? Jesucristo. ¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros. Estaba hablando, luego del sermón del monte, de haberse sentado a hablar, estaba hablando a sus discípulos, no le estaba hablando a los incrédulos. Estaba hablando a personas ya creyentes y que habían recibido la salvación. No estamos hablando de salvación.
Estas personas ya habían creído, ya estaban escuchando a Jesucristo mismo, dando esta explicación de cómo funciona el reino de los cielos, ¿no? Que nuestro hermano está dando un gran estudio del reino de los cielos. Entonces, dice que Él es la vid verdadera. Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Por eso yo soy el camino, la verdad, ¿no? La palabra de Dios siempre está en toda la palabra y se condice. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? Dios. El labrador. ¿No es cierto? Tenemos una gran noticia, que la salvación es gratuita en Jesucristo y la permanencia depende solamente de eso, de permanecer, valga la redundancia, ¿no es cierto? De estar. Cuando uno está de manera permanente, constante, esforzándose de la mañana hasta la mañana en Jesucristo, el Padre mismo, que es el labrador, lo limpia. El tema está si uno quiere ser limpiado, ¿no? Porque muchas veces la limpieza te toca. ¿Alguno conoce algún acumulador? Muchas veces la limpieza te toca en lugares donde uno ama mucho, donde uno atesora cosas, ¿no es cierto? Pongamos una estatuita de algo, ¿no? Una estatuita de la Virgen, pongo, ¿no? Tenés que deshacerte. De chiquito, esa te la había regalado a tu abuelita, ¿no? Y la tenías ahí y la atesorabas, ¿no? Un crucifijo debajo de la almohada. Hoy en día, uno que es creyente, le es fácil decir, bueno, eso es idolatría, ¿no es cierto? Eso es una idolatría, lo tiramos en el nombre de Jesús y renunciamos, ¿no? Para poder limpiarnos. Pero cuando es tu mamá, cuando es tu papá, cuando son tus hijos, ¿no? Son cosas fuertes de las que estoy hablando. Imagínense que hay creyentes que les cuesta dejar su partido político. No, ni la madre ni el padre. Imaginen que hay creyentes que les cuesta dejar su equipo de fútbol. La taza del Diego. La taza del Diego, ¿no? Imaginen que hay creyentes que les cuesta dejar su pecado, su mentira, su ego, pero quieren crecer. Entonces, no se condice con lo que dice la palabra. Si vamos acá adelante, cuando uno está dispuesto a llevar fruto y permanece en el Señor, esto va pasando de manera orgánica. No hay que esforzarse demasiado, porque es el Padre el que va limpiando. Y lo vamos a ver. ¿Cuál es el trabajo de un labrador? De una persona que se ocupa de plantar. Jesucristo es llamado muchas veces. Jesucristo es la vid, Jesucristo es el olivo real y nosotros somos injertados en el olivo. Nosotros somos olivo silvestre injertado en el olivo real. Israel era un simbolismo de la vid. Fue llamado a la vid todo el tiempo, que es el pueblo de Dios. Luego viene Jesucristo y se pone en el lugar de Israel, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Si hay una verdadera, ¿por qué? Porque hay una que es falsa. Israel era falsa, pero Jesucristo es la vid verdadera y nosotros tenemos que permanecer en Él. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad, la verdadera y la vida. Sin Jesucristo, cualquier creyente que quiera puentear a Jesucristo está muerto. Sin Jesucristo no hay absolutamente nada. Cualquiera que permanece en mí, dice, el Padre lo va a limpiar. Pero nosotros, nuestra permanencia tiene que estar en Cristo Jesús. Un labrador prepara la tierra. Primero, no siembra en cualquier lado, ¿no es cierto? Después, ara la tierra, hace un surco. La tierra, bíblicamente, si uno conoce un poquito de la palabra, es nuestro corazón. Entonces, si uno no deja que Dios prepare la tierra, que uno rompa, que uno saque piedras, espinos, antinutrientes, ¿no? Uno no iría a poner un rosal en el medio del salitral, ¿no es cierto? Sería algo ilógico. Sin embargo,
esta vid fue plantada en el lugar exacto y no se va a secar. A diferencia del pueblo de Israel, que sí, vamos a buscar después cómo el pueblo de Israel fue bendecido en gran manera, como nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos bendecidos en gran manera, pero muchas veces no nos sujetamos a su voluntad o creemos un poco en su voluntad. Los creyentes, cualquiera dice que daría su vida por las personas que aman, ¿no es cierto? ¿No? La Biblia dice que no, que son muy pocos, algunos haría dar la vida por alguien a quien quiere mucho. Sin embargo, cuando entendemos lo que es la voluntad de Dios en dar la vida, es dar tu tiempo, es dar tu falta de tropiezo, es ponerte como ejemplo, ¿no? Unos darían la vida por sus hijos, pero no se cuidan para que no los tengan que bancar en el geriátrico luego, ¿no? Haciéndoles las asepsias propias a la ocasión. Pero los aman y darían la vida. Entonces, la vida del cristiano tiene que estar alineada con lo que dice creer. La vida del cristiano tiene que estar alineada con lo que dice la palabra de Dios. Porque esa persona, permaneciendo en Jesucristo, va a llevar fruto y nuestro Padre Celestial, que es el labrador, la va a limpiar. Elegir un buen lugar también para plantar. El labrador elige un buen lugar donde plantar. Como decíamos recién, no va a plantar en el salitral, no va a plantar entre espinos. Tenemos la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Sino que busca buena tierra, ¿no? Y la buena tierra tiene una característica también, que es importante, que el buen labrador en esa época no plantaba en cualquier lugar, sino plantaba en un lugar que tenga pendiente para que tampoco las lluvias ahoguen la semilla, ahogue la planta, ¿no? Luego de buscar el lugar, de buscar una buena semilla, plantarla, que tenga buen sol, luz, que esté siempre con buena luz. La luz nunca les hace mal a las plantas. Pueden fotosintetizar todo el tiempo. Es más, la pelea de todas las plantas es a ver quién agarra más luz. No así el agua, ¿no? Unos siembran y otros ¿qué hacen? Riegan. Entonces, el riego tiene que ser conociendo la planta. ¿De qué manera uno puede ser útil a la planta? No es lo mismo una lengua de suegra, estamos hablando de planta, no estamos hablando de la suegra, no es lo mismo una lengua de suegra, que es una planta que lleva muy poca agua, que una planta que necesita todo el tiempo agua. No sé mucho de agua, pero un helecho, que no es cierto, no sé mucho de planta, pero sí conozco a nuestro Padre, sí lo conozco, cómo a su tiempo da el crecimiento, cómo envía una lluvia temprana, otra tardía, para que la cosecha sea perfecta. Plantar la vid. Se usaban brotes antes, todas las cosas se usaban brotes, ¿no? El labrador cuidaba el tipo de cepa, porque de eso dependía la planta que iba a ser mejor y el fruto que iba a ser. ¿Cuál era el fin de esto? La calidad del vino. De esto está hablando, de la calidad de creyentes, de la calidad de fruto que vas a llevar en tu vida, de la calidad de fruto que vas a llevar si permaneces en Jesucristo, pero de manera real, sin hipocresías, bancándote la limpieza de nuestro Padre Celestial. ¿Quién está dispuesto a ser limpiado y quién no? De eso depende cada uno. Esto no venimos a juzgar a nadie, no venimos a decir, pero la realidad es que la voluntad de nuestro Padre es que llevemos mucho fruto. Y buen fruto. Cualquier labrador que conoce su planta, la trabaja, la cuida, y hay muchos pámpanos que son ramas y no tienen ningún brote de fruta. Cualquier persona que conoce, está Andresito hoy también, ¿no? Para que los otros pámpanos que sí tienen brotes, que sí tienen fruta, puedan crecer y desarrollarse mejor, se cortan. Porque están usando savia nutritiva que se la están quitando a quien sí lleva fruto. Por eso nuestro Padre quita y limpia y saca y corta las ramas que no llevan fruto, que no permanecen en Él.
que están de manera ociosa en la iglesia. Esta es la parte que siempre me toca decir, y la tengo que decir porque no me queda otra igual, ¿eh? No es que me gustaría hablar de camionetas, pero tengo que hablar de disciplina, tengo que hablar de trabajo, tengo que hablar de llevar fruto, tengo que hablar de conocer la palabra, tengo que hablar de seguir adelante firme en el Señor, de no correrse, de no ser estorbado también por no fijarse en la planta que no lleva fruto y no quejarse de ese pámpano, sino que uno tiene que permanecer constante, firme en Jesucristo, para que nuestro Padre a su tiempo nos limpie. Esta limpieza del pámpano que sí tiene fruto, fíjense que es importante porque ese pámpano, aunque tiene fruto, tiene ramas y brotes que también perjudican el fruto. Y esos ramas y brotes y pámpanos, ¿no? y cortezas y hojas y demás que no están dando fruto, son necesarios que sean cortados de tu vida. Son cosas inútiles para tu vida. ¿No? Hablemos del fanatismo. Si querés crecer y que tener un buen fruto, dejá de lado todo tipo de idolatría. Dejá de pensar, primero, ¿no?, en ser avaro. La avaricia es una de las grandes idolatrías, ¿no? Uno piensa en la estatuilla, ¿no?, de cualquier ídolo, pero la avaricia también es idolatría, ¿no? Uno no puede ser avaro para con Dios, para con la obra, ni mucho menos una persona no dadivosa, que esto va a generar que lleves más fruto, pero tenés que tener fe. Hermanos, tengo ese testimonio en mi vida. Tengo ese testimonio en mi vida. Yo era una persona avara, pero avara de verdad, banana con cáscara para no desperdiciar nada. Ese tipo de persona. Entonces, uno tiene que aprender a que la mano del justo no se detiene y no tiene ningún ídolo. Uno tiene que aprender que el creyente no justifica el pecado, sino que los pone delante de Dios y deja que Dios haga su obra. Uno tiene que entender que el creyente se deja edificar y su objetivo es ser un buen fruto y llevar mucho fruto. Empecemos, ¿no?, si uno quiere crecer, a dejar que Dios corte hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que no nos permite que nuestro fruto sea un fruto óptimo, un racimo extraordinario, algo bien codiciable por nuestro Padre, ¿no? Algo de que nuestro Padre se sienta orgulloso. Vamos a leer otra vez, por favor, el 3 al 6. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ahí nomás, pará. Fíjense que la palabra es lo que limpia. Si la palabra dice, no matarás, uno creyendo a eso y no matando, se limpia. ¿Por qué? Porque dentro de uno es natural el querer matar, ¿no? Ya cuando uno llama a su hermano fatuo o demás, ya está, es una persona de condenar. Así que analicémonos y veamos cómo la palabra nos limpia. Nosotros estamos limpios por la palabra que los he hablado. Seguimos, Gaby 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto pasó en toda la historia de la humanidad. Nuestro Padre Celestial, a través de muchas profetas, fue hablando a su pueblo, le fue diciendo, plantó una vid, puso parábolas, envió profetas, les dijo, los guió, les puso una nube por guía, les puso fuego por guía de noche, no, les mostró la tierra prometida, le hizo llover pan del cielo, los salvó en un arca, partió el agua al medio, ¿no es cierto? Mataron al gigante a quien todos le temían. Sin embargo, el pueblo de Dios siempre se desvió, siempre se volvió a su idolatría, siempre dudó de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que hacer eso. Porque acá dice que el que no permanezca en Jesucristo será echado fuera.
Acá dice que Jesucristo es la vid y el que no permanece en él es echado fuera y es quemado. Eso está diciendo la palabra. Después podemos buscarle a algo que quiso decir de alguna u otra manera, pero lo que está diciendo la palabra literalmente es que el que no permanece en Cristo Jesús es echado fuera. Sin embargo, el que permanece en él lleva mucho fruto. La pregunta es, ¿nosotros estamos llevando mucho fruto a pesar de todos los años que somos creyentes? Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que buscar. Amar a Dios de una manera extraordinaria. ¿Cómo lo amo a Dios? Llevando mucho fruto. Eso es lo que busca nuestro Padre en nosotros, llevar muchos frutos y permanecer en Cristo Jesús. Nuestra permanencia tiene que ser de manera constante en Cristo Jesús, desde la mañana en nuestros pensamientos, con nuestros ídolos, con nuestro fanatismo, con nuestras pasiones, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con todo, en nuestros trabajos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de oír, en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de descansar. Hay veces que es necesario clamar a Dios para poder dormir. Y a su amado dará a Dios el sueño, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, y la palabra se hace viva, y la palabra genera fruto, y la palabra da testimonio, y la fe empieza a generar en nosotros cosas extraordinarias, no cosas comunes y corrientes. Estamos buscando cosas desde lo alto, ¿no es cierto? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, del Padre de las luces. Vamos a leer Hebreos 12, 6. Acá está la limpieza de nuestro Padre. Hebreos 12, 6 dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿No? Esta la parte de la disciplina no está tan buena, pero esa es la manera. ¿Cómo se piensan que va a limpiar? Con disciplina. ¿Sos una persona disciplinada? ¿Esperás tener buenos frutos? Disciplinate. Tenés que tener una disciplina en tu vida. ¿En qué aspecto? En todos. En absolutamente todos tus aspectos. Tenés que ser disciplinado. Tenés que estar alineado con la voluntad de Dios. Pero estamos hablando de lo íntimo, de lo profundo de tu ser. De lo que conoce solamente el Padre y vos. No de lo careta que sos delante de las demás personas. Esto es algo íntimo, para crecimiento, para el que lo quiera aprovechar y crecer. Para eso es esta palabra. Después que quiera que pase algo, fuego en el altar y algo extraordinario acá, no va a pasar. La palabra tiene que hacer mella en tu vida. Vamos a leer ahí nomás. Fíjense, el que ama disciplina. Leemos Juan 15:2 otra vez. Sí, Juan 15:2, sí. El que leemos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿No? El que lleva un poco de fruto lo va a limpiar y va a llevar más fruto. O sea, el que tiene algo de fruto en su vida, bueno, tengo acomodado esto, cada uno sabrá cuáles son los tesoros que tiene. Me estoy congregando de manera constante, amo a mis hermanos, tengo mi familia medianamente acomodada, estoy disciplinado en el trabajo, tengo las pasiones ordenadas, por lo menos, no pasiones desordenadas, mis pasiones están ordenadas. Bueno, si vos estás dispuesto, nuestro Padre Celestial te va a limpiar y vas a llevar más fruto. ¿Cómo? Con disciplina. Con disciplina, no hay otra manera de disciplinarse, de crecer si uno no toma la disciplina. Si no, estamos hablando de evangelios aguados, de evangelios aguachentos, donde uno cree y Dios hace todo y vos te quedás... Caribe puede ser con camioneta. Una playa, una camioneta, el Caribe, una hamaca paraguaya, coco, coco con daiquiri dentro, no con agua de coco. Con lancha, sí, con lancha. Con todo, con yate, ¿no? Esa es la obra que cualquier ingenuo piensa que es el Evangelio. Sin embargo, Dios al que ama, disciplina y azota. ¿Qué querrá decir con azote? Yo no le preguntaría a mi mamá, y me acuerdo de lo que quería decir. Te voy a agarrar azote, me decía mi mamá. No era figurado, no, era literal.
Un par de cintazos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces decíamos el otro día, que no esperemos a estar tirado en la cama enfermo para clamarle a Dios. Porque a veces eso es una disciplina de Dios. Por no estar en paz con tu hermano. Porque los que toman y comen la cena indignamente, muchas veces son enfermos. Son enfermados. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y muchos duermen también. Pero bueno, no quiero ser tampoco tan duro. Si bien nosotros nos toca decir quién va a ir al cielo y quién va al infierno, acá lo que está diciendo la palabra es que el que no permanece en Jesucristo de manera constante, todo el tiempo va a ser sacado y echado y quemado en el fuego. Vamos a leer del 6 ahora en adelante. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Hasta el 11, perdón, Gaby. 6 al 11. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mi discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí. Fíjense que muchas veces decimos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificar a Dios, la mejor manera de glorificar a Dios es llevar mucho fruto. No sirve de nada la oración del hipócrita, la gloria de los hipócritas. Gloria a Dios significa poder de Dios manifiesto, claramente visible. Entonces yo tengo que ver que una persona lleva fruto, aunque dé bronca, ¿no? Hay veces que las personas que llevan mucho fruto te da bronca, ¿viste? ¿Cómo hace este para llevar tanto fruto, va a tener tanto fruto? Bueno, considera el resultado de su conducta e imiten su fe, básicamente, ¿no es cierto? Pero cuesta, porque hay que matar la carne y hay que dejar que Dios saque el monstruo que tenemos dentro, ¿no? Que arda, que le duela, que le moleste a la carne, para que tengamos más frutos y podamos todos a una. Nuestro Padre quiere cuidar la vida entera, no quiere cuidar un pámpano. El trabajo de un labrador es cuidarla, protegerla de plagas, protegerla de pájaros, protegerla de animales, cercarla. Vamos a ver un ejemplo de cómo se cuidaba la vida antes y cómo el pueblo de Israel mismo la desaprovechaba. Vamos a leer Job 1, del 8 al 10, esos dos versículos nada más, para que entiendan cómo nuestro Padre Celestial usa esta parábola de la vid todo el tiempo. Job 1, del 8 al 10. Job 1, del 8 al 10. Dice así. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ¿entiendes? No, hasta ahí nomás, porque quiero que vean cómo nuestro Padre ya cuidaba la casa de Job, la cercaba, entonces lo viene a tentar Satanás. Hoy en día, estos Antiguo Testamento, no estaba Jesucristo acá. Hoy Satanás no nos toca, en tanto y en cuando nosotros permanezcamos en su reino. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos aprendiendo la palabra en general. En tanto y en cuanto nosotros permanecemos en su reino, de manera constante, en el pámpano, en la vid, no nos toca. Todo lo contrario, empezamos a generar frutos, porque apartados de Jesucristo no podemos hacer absolutamente nada, pero siempre nuestro Padre nos está cuidando. Siempre. ¿De qué manera? Con su palabra. Salmo 119, 105. Clásico. Lo cantamos siempre. 119, 105. 105. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. ¿No? Luz, sol,
La palabra es el sol. Lámpara, alumbra cómo te ves caminar. Lámpara es a mis pies. ¿Para qué? ¿Para que se vean las llantas nuevas? ¿O de qué está hablando? ¿De la zapa o de la manera de caminar? De la manera de caminar que tenemos que tener nosotros. Somos instruidos por la palabra. Y cada palabra que está escrita en la Biblia, nosotros somos capaces de llevarla adelante permaneciendo en Cristo Jesús. No es por obra propia ni por fuerza de voluntad. Porque en Él estamos en el Espíritu, que nos da poder, amor y dominio propio. Estando en Jesucristo, estamos en el Espíritu. Y Él nos da poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos nosotros. Entonces, no se trata de hipocresía, no se trata de caratearla, se trata de ser instruidos por la palabra para llevar más fruto. Y hay fruto en abundancia, hermanos, para los hijos de Dios. Y muchas veces nos la perdemos por falta de fe. Por falta de fe, por estar atesorando ese cascajo viejo, un hueso pelado. No, dale todo al Señor. Entregale todo a Dios, Lucho. Sí, dos cosas con respecto a lo que estás comentando. Voy a traer el ejemplo que pusiste al principio que hablabas de los padres, de los hijos, y lo que acabas de decir, que el demonio no nos puede tocar, tanto en cuanto estemos en Cristo Jesús. Muchas veces los pecados que tenemos son inconscientes, es decir, no sabemos que estamos pecando, y también son sutiles a la máxima expresión. Por eso vuelvo al ejemplo que estaba dando al principio, y lo llevábamos con Gaby el otro día. Una madre, este es el ejemplo extremo que voy a dar, ¿no? Sí. Pero una madre que ama más a su hijo que a Dios está pecando. Por supuesto. Y en ese espacio, al estar pecando, el demonio la puede tocar. En realidad no está entendiendo que la manera correcta de amar a su hijo es amar a Dios primero. Si entendemos eso, estamos alineados con el Espíritu. Después podemos buscar cosas de laboratorio, ¿no? y demás. Pero si entendemos que la manera correcta de amar a tu hijo, a tu esposa, a tu trabajo, a vos mismo y a todo lo que tengas, es amando a Dios primero. Porque Él te va a decir cuánto, de qué manera, cómo hacerlo, la manera correcta, la manera indicada, ¿no? O sea, cualquier persona que ama a su hijo y fue pobre, cuando crece le da todo lo que no tuvo, ¿no? ¿Es cierto? Pensando que lo está amando, porque como uno no lo tuvo, se lo doy a mi hijo, pobrecito. Y el hijo consentido es vergüenza de su madre y deshonra de su padre. No dice que va a ser feliz el que le compre la Play, ni que va a ser un gran hijo. Dice que va a ser una persona consentida. Dice que va a ser tu vergüenza y tu deshonra si no lo corregís. Entonces, tenés que corregirlo. Y eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es amar a Dios por sobre tu hijo. ¿Lolo? Que el reporte Luciano, si uno toma lo nominal parece una contradicción, pero leyendo, como dice la palabra, la suma de sus palabras, está justificado en Efesios 6 cuando dice que tenemos que vivir en el mundo armados con la armadura de Dios para que los dardos y fuego del maligno no nos toquen. Y esa es una de las manifestaciones de creer en Cristo cuando pasa eso que dice Lu. Cuando entendemos que estamos o vemos que estamos en el pecado, apartarnos. Pero antes de caer, una de las herramientas es, por ejemplo, toda la armadura de Dios. Lo que justificamos, cuando la palabra dice que la esposa tiene que estar sujeta a su marido, no hay vuelta que darle. Tiene que ser así. Cuando la palabra dice que el esposo tiene que dar la vida por su esposa, no hay vuelta que darle. Dar la vida por su esposa es dar la vida por su esposa. No hay vuelta que darle del todo, ¿no? Cuando la palabra dice que uno tiene que disciplinar a sus hijos, lo tiene que hacer. No hay vuelta que darle, ¿no? Porque el que no lo corrige de temprano, ¿qué está haciendo? Está aborreciendo a su hijo. Entonces,
no quiero llevar tanto fruto si tengo que corregir a mi hijo. No, de verdad no me gusta llevar tanto fruto. Con lo que tengo estoy bien. Pero dale, lleva mucho fruto, porque eso es glorificar a Dios. Si vos sos una persona que quiere glorificar a Dios, dale, sujetate a la palabra, disciplinate con la palabra. Eso es la voluntad de Dios. ¿Gaby? La palabra es clara, de Jesús es claro. El que ama padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y fíjense que acá nosotros podemos estar en Dios, ¿no? Porque dice, si yo dice, el que no permanece en mí y yo en él, o sea, es recíproco. Una vez está en Dios, pero ama padre, madre, cosas más que a Dios, o lo que sea, lo ama más que Dios. Entonces, bueno, ahí hay un cortocircuito que hay que limpiarlo para que el Señor pueda trabajar. Dejarse limpiar. Y va a redundar en algo bueno. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pero luego, ¿qué trae? Fruto apacible de justicia. Entonces la palabra empieza a tener sentido. La palabra empieza a decir, pero esto encaja con esto y esto encaja con esto. Entonces Dios ya había cercado la casa de Job y cuidaba a sus hijos, pero Job tenía un problema, que sus hijos eran cualquiera. ¿Por qué? Porque Job los consentía. Porque Job no los disciplinaba. Entonces, lo de los hijos salió ahora, hermano. No era del estudio de los hijos. Pero bueno, a ver, hay muchos que tienen hijos chicos, hay muchos que tienen hijos medianos y hay muchos que tienen hijos grandes. En tanto que se dice hoy hay esperanza y siempre con unos buenos azotes se puede acomodar cualquier grandote. No hay ningún problema. Prueben con la J, prueben con... Vayan probando con la escoba. Prueben, no hay problema. No se apresuren a destruirlo, no es cualquier cosa. Pero amen a sus hijos de verdad. Amen a sus hijos de verdad porque van a generar frutos, ¿no es cierto? Van a generar frutos en ustedes y sus hijos los van a ver bien. Sus hijos se van a levantar y le van a decir, bienaventurada seas, mamita. Y tu marido también se va a levantar y va a decir, alabada sea, mi amor, qué bien que están estos pibes, qué bien que están criados. Pero nos tenemos que hacer cargo de los roles que nos tocan como cristianos. Si no, si estamos viendo a cualquier psicólogo de turno, no tengo nada en contra de la psicología, pero si uno ve a su referente Pilar Sordo en vez de la Biblia, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas, aunque muchas veces la sabiduría clama en las calles, ¿no? Y hay cosas, de todas las cosas, se examinen todo y retengan lo bueno. Lo que se alinee con la voluntad de Dios, reténganlo. Y el resto, deséchenlo. Pero alineémonos con la palabra de Dios para crecer, para generar un crecimiento masivo dentro de la iglesia, donde todos seamos luz, donde todos... Lo primero que venimos a predicar a esta congregación fue la salvación de las almas. Y luego familias cristianas que resplandezcan en medio de las tinieblas, en medio de una generación perversa y malvada. ¿Cómo lo hago? Y rompiendo la estructura de todos los patrones comunes. Teniendo una esposa a la cual amo y respeto y cuido y doy la vida por ella. Teniendo un esposo al cual me sujeto y amo y de esa manera lo respeto y lo honro. Teniendo hijos en sujeción, como dice la palabra de Dios, que se levantan y me dicen, bienaventurado. Y hay muchos testimonios de esto dentro de la iglesia. Doy gloria a Dios por eso. Y los que no, esfuércense para lograrlo, porque hay gran bendición. Hay un final dichoso para el hombre de paz, la persona que recibió el Evangelio de la paz. La buena nueva, la buena noticia de estar en Cristo Jesús arregla absolutamente todos tus aspectos de la vida, absolutamente todos, los podemos buscar, los podemos estudiar, los podemos preguntar. Podemos indagar, a ver, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para hacer lo otro? ¿Cómo hago para organizar? Hoy estamos hablando que para crecer hay que dejarse limpiar. Para crecer hay que dejarse limpiar por Dios. Si yo quiero guardar ahí una ramita que no permita, esta rama no me la toques, ¿no? Cualquier cosa, menos la pesca, ¿no? Cada uno tendrá su pesca, menos el tapaojeras, ¿no? Sacame lo que sea, menos de... ¿no? Lo que sea. El tapaojeros, no.
No estamos hablando de eso, porque son cosas, los pongo como ejemplo para que nosotros entendamos cómo es la voluntad de Dios. Vamos a leer, quiero que seamos espejo con la palabra ahora, que seamos espejo con la palabra y que digamos sinceramente delante de nuestro Padre, si tenemos o si anhelamos esto. Vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Con total sinceridad, hermano, esto tiene que ser de manera personal y de manera colectiva, porque no sirve de nada. La voluntad de Dios es que todos crezcamos, que nos esperemos unos a otros y que crezcamos de manera pareja, ¿no? 22, 23. Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Este es el que no me gusta. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, verdaderamente, los que están en Cristo, han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Yo no tengo otra pasión más grande que amar a Jesucristo, que amar a Dios, que honrar a Dios a través de Jesucristo, que permanecer en Él, que amar a mis hermanos. No tengo otra pasión más grande que esa. Y las que me perjudican para lograr eso, las quito de mi vida. Yo quiero que todos los cristianos tengamos el privilegio de que nuestros hijos digan, mi papá es admirable. Pero no de chicos, de grandes. Y si tu papá no es admirable, ponete a trabajar para que tus hijos te admiren a vos. Porque no tenés excusa. No tenés excusa. Si vos no admirás a tu papá o a tu mamá, ponete a trabajar para que tus hijos sí te admiren a vos. Y fíjate si lo que estás haciendo, si lo que vos estás haciendo y tu manera de conducirte en la vida es algo digno de admirar, si lo admirarías en tu papá. Y a mi viejo cómo se la puso, qué copado. No da mucha gracia, ¿no es cierto? Los chistes esos, pero son reales en la vida, hermano. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que crecer. Sin disciplina no hay crecimiento. Hermanos, yo soy el primer pecador. Acá, yo, Sebastián Acosta. Pero día a día trabajo y me esfuerzo para poder reflejar de la mejor manera a Cristo. Porque nosotros somos las manos, los pies, la lengua, el testimonio. De la misma manera que Jesucristo es la imagen del Padre, nosotros somos la imagen de Cristo. De la misma manera que Jesucristo honró a su Padre estando sujeto a Él, nosotros tenemos que honrar a Jesucristo estando sujetos a Él. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo otra vez, Gaby. Del 8 en adelante. En esto he glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mismos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La permanencia en el amor para con nuestro amado Señor Jesucristo, la misma que Él tuvo y tiene con el Padre. Entonces, que el Señor nos conceda el hoy ser limpiado. Por ahí uno espera un gran crecimiento, pero si hoy dejas que el Padre te saque una rama que no va a generar fruto, te puedo asegurar que tu fruto va a ser mucho más provechoso en la obra, en tu vida, en tu familia, para tu prójimo, ¿no? Siempre decimos lo mismo, no hay árboles que dan fruto y que se coman a sí mismos, los frutos los aprovechan los demás. Los árboles dan fruto para que los demás. Entonces, ¿alguien está tomando provecho de vos? ¿Está haciendo provecho para alguien? Analízalo, considéralo y fíjate. Vamos a seguir leyendo hasta el final del pasaje porque es maravilloso. Una cosita. Lo que quiera, David. Por favor. Fíjense que acá, en el contexto donde se dice a los discípulos,
Los discípulos realmente dieron su vida, o sea, murieron como una semilla que muere para dar fruto y estaban cargados de fruto. Y esa es una forma activa de predicar el evangelio, pararse a la plaza, pero después tenemos una forma, no es pasiva, pero pongámosle que no es la de ir a predicar a los confines de la tierra, pero sí de resplandecer. O sea, sí, yo creo que si en nuestra familia, en nuestra vida hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, la gente que nos rodea va a querer comer ese fruto. Va a querer comer ese fruto. Si la gente dice no, o sea, si a la iglesia va gente como vos, no voy a esa iglesia. O sea, fíjate porque la voluntad de Dios es que lleve fruto, como sea, 1, 2, 5, 3, lo que sea, pero que lleve fruto, que tenga fruto. Entonces, tener una forma activa que es, bueno, ir a predicar todas las naciones. Pero después, es como tu familia te ve, como la gente te ve para que quiera acercarse al Señor. Así va a dar el fruto completo, tiene la obra completa. Si no, es muy difícil que la gente, que podamos morir como semilla y dar más fruto para la gloria de Dios. Sigo, el 11. Jesús es la fuente de vida. Él es la vida. Nosotros tenemos que estar totalmente dependiendo de Él. Somos dependientes de Él todo el tiempo. El que no depende de Él es cortado y echado fuera, dice la palabra de Dios. Sí. Sí, lo que quieras, Jorgito. Juan 15. Esto cuando dice que he echado fuera, ¿qué significa? ¿Que perdemos salvación, por ejemplo? Para mí sí. Lo que quieras. Ahí estamos en la asamblea. Para mí, mi opinión en ese caso sería cuando el Señor dice que si permanecemos en Él, dice que somos los pámpanos, que para mí es cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, Sí. dice que nosotros estamos en Él, es cuando lo aceptamos como un Salvador. Claro. Y cuando dice Y yo vosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Entonces, como la salvación no es por obra, es No. por la gracia de Dios, para mí los pámpanos que son echados fuera es el mundo, que fue insertado a la rama, no quiso conocer a Jesús y Jesús los cortó. Sí, fíjate que en este pasaje específico está hablando a sus discípulos, no le está diciendo a toda la multitud. Entonces, eso es lo que rescato. ¿Puede ser así? Puede ser así, lo podemos estudiar, lo podemos ver. El tema de la salvación, pero es un tema muy complejo si la salvación se pierde o no. ¿No? Acá vemos, hay montones de pasajes donde le prepara la vid al pueblo de Israel, la saca, la desarraiga y la prende fuego entera. Sí, más que nada para decir, si no la salvación depende de nosotros. No, en absoluto. No. Pero fíjate que la palabra dice, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, es el claro testimonio de que somos salvos, llevar fruto. Si vos sos salvo, tenés que llevar fruto. No, por eso dice, no puede el árbol bueno dar malos frutos, sino que sí o sí el árbol bueno da buenos frutos. Estamos hablando de personas que llevan frutos y que Dios los limpia y van a llevar más fruto. Después podemos analizar la parte, si van al infierno, si son muertos para siempre, si quedan en el olvido, ¿no? Si el Señor al final le mostrará piedad al malvado y aún así no entrará en razón, si tendrán otra oportunidad para entrar. Pero, ¿por qué es conocida la persona? Por su fruto. Por sus frutos. ¿Cabe? que acá en el contexto que lo está diciendo, imagínense a Jesús, el barrio, como discípulo, ¿no? Entonces dice, la palabra limpia, obviamente, limpia el camino, allá el camino como un Juan el Bautista, va limpiando. Todos los que oyeron la palabra tienen la posibilidad, todos los que oyeron la palabra. Pero también es una gran responsabilidad escuchar la palabra y que la palabra tenga su obra completa. Acá está hablando de lo que oye la palabra, ¿no? La palabra limpia, te limpia el terreno, como cuando decís, bueno, voy a hacer un cerco para limpiar. Eso es lo que hace la palabra. Pero después si uno no se aferra al Señor y toma de la savia cada día, se seca y se cae. Son las personas que escuchan, dice, estos son los que oyen la palabra de Dios, pero después viene el enemigo, se la saca. Entonces hay gente que no tiene la obra completa. Ese que da fruto con perseverancia, tiene que ver con la permanencia, tiene que ver con la perseverancia. Estar siempre atento a lo que el Señor pide y dando fruto para Él, para la gloria de Él. O sea, cuando uno ya busca su propia gloria, y más. Y la realidad es que a lo largo de toda la iglesia, no sé si les ha pasado, pero no sé si habéis visto hermanos que estaban firmes cantando trigo soy, y después terminan los tres carajos. Sin Jesucristo, sin comunión con ningún hermano,
en cualquier lado, ¿no? Creyendo en que va a ser feliz haciendo el curso de Tai Chi, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, hay muchas cosas. La palabra es extraordinaria para estudiarla, pero lo que sí estamos seguros es que el que está y tiene fruto y quiere ser limpiado, el Padre lo va a limpiar y va a llevar más fruto. Espero que ninguno esté en la rama desgajada y cortada, porque fíjense también, hago un paréntesis, que cuando dice, no te jactes, dice, porque de la misma manera que fueron desgajadas las ramas del olivo real y vos fuiste injertado, el Padre también te puede desgajar y tiene poder para volver a injertar las personas que se arrepientan. Entonces, hay gran misterio en la palabra de Dios. El 80% de la población argentina, el 80% se declara cristiana. ¿Ustedes lo ven, los frutos? Bueno, esos son los que oyen la palabra de Dios, pero nada más. Entonces, hoy no nos toca juzgar los que van a ser echados al infierno, o no sé qué hará Dios. Pero sí nos toca crecer, hacernos cargo nosotros, que sí tenemos un fruto, que sí permanecemos, para poder llevar más fruto. Ese es el mensaje de hoy, poder llevar más fruto, poder ser limpiado y dejarse limpiar. Deja que te saquen la carburita del basurador, déjalo. Que el Señor, para poder funcionar mejor, último, otra vez ya se paró. ¿Vamos a leer? Sí, vamos a mirarlo, sí. Bueno, el 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo mando. Ya no los llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y yo los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Cuando dice la palabra que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, ¿a qué está haciendo referencia con todo lo que pidieran? Todo. Todo. Pero tienen que amar. Tienen que amarse. Tienen que amarnos. Tenemos que sujetarnos a la palabra. Tenemos que permanecer en Jesucristo. Y después todo lo que pidamos al Padre en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo nos será dado. Eso está diciendo la palabra. O la palabra miente o uno no tiene fe. Aprovechemos todas las bendiciones, no ignoren ninguno de sus beneficios, dice la palabra. Hay grandes beneficios en estar esforzándose en Cristo Jesús, en estar esforzándose y ocupándose de vuestra salvación con temor y temblor. Hay gran beneficios para los que estamos alineados con la palabra de Dios. Queremos amarnos, seguir adelante, crecer y no venimos a medirnos entre nosotros. Nosotros somos ministros competentes delante del Padre, con total lealtad a Cristo Jesús. Hermanos, que la palabra sea útil. Después les dejo, fíjense cómo esto que acabamos de ver de la parábola está en Efesios. Efesios 1, del 3 al 6. Y terminamos con este pasaje. Toda la palabra dice lo mismo. De diferentes maneras, para que no haya lugar a duda. Del 3 al 6. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Perdón, ahí está. El Padre, el Hijo y la vida. Nosotros siendo benditos tomando de esa savia. Seguimos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Solamente somos aceptos en Cristo Jesús, no hay lugar a duda. Y el fin, dice, de la gloria. ¿Cuál es la gloria que veíamos hoy? ¿Cómo glorificamos al Dios y Padre? Llevando ¿cuánto? Mucho fruto. Hermanos, espero que esto sea útil para nuestra vida y que podamos crecer todos parejitos, que todos tengamos nuestro árbol
colmado. Se viene fin de año y cuando el año llega a su fin, Él nos corona con sus bienes. Dejémonos limpiar para que cuando venga el tiempo de la vendimia, que era el tiempo más importante para el labrador, era un tiempo de fiesta, pero de mucho trabajo. Dios los bendiga. Muy bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios.